Muy buenos días, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos. Entonces, continuamos con nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Y si no has estado con nosotros, en los últimos estudios, uno, dos, tres. Bien. Pues estamos viendo ese tiempo que en el futuro que viene sobre ok. 1, 2, 3. Ok, ¿listos? Vamos a empezar de nuevo. ¿Sí? Ok, buenos días. Dios les bendiga. ¿Están listos para escuchar la palabra de Dios? ¿Sí? Para que Dios nos ministre, nos instruya y nos edifique. Y como les decía, si tú no has estado aquí durante los estudios del libro de Apocalipsis, estamos viendo ese tiempo del juicio que viene sobre el mundo. Ese tiempo en el futuro que la palabra de Dios llama la gran tribulación, le llama el día del Señor y también le llama la angustia de Jacob. Y es ese tiempo en el futuro donde Jesús va a derramar su ira sobre este mundo que lo ha rechazado, y lo va a hacer en un espacio de 7 años. Y lo va a hacer a través de 7 juicios de sellos, 7 juicios de trompeta y 7 juicios de las copas de la ira de Dios. Y esta mañana nos encontramos en el capítulo 11. Les voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Vamos a leer el capítulo 11, los 19 versículos. Vamos a orar y vamos a entrar al estudio. Esta mañana hay cosas muy interesantes que vamos a ver, que solamente nos revelan de la majestad, el poder, la sabiduría y el poder de nuestro Dios. Y eso siempre debe de producir en nosotros alabanza, adoración y humildad, de ver que Dios es Dios eterno y sabe todas las cosas. El capítulo 11 de Apocalipsis dice: me fue dada una caña de medir. Este es el apóstol Juan hablando. Semejante a una vara. Y alguien dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que en él adoran. Pero excluye el patio que está fuera del templo. No lo midas, porque ha sido entregado a las naciones, y éstas pisotearán la ciudad santa por 42 meses. Y otorgaré autoridad a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están delante del Señor de la tierra. Si alguien quiere hacerles daño, de su boca sale fuego y devora a sus enemigos. Y así debe de morir cualquiera que quisiera hacerles daño. Ellos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva durante los días en que ellos profeticen. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda suerte de plagas, todas las veces que quieran. Cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Sus cadáveres estarán en la calle de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Gente de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados.
Los que moran en la tierra se regocijarán por ellos y se alegrarán. Y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los que moran en la tierra. Pero después de los 3 días y medio, el aliento de vida de parte de Dios vino a ellos y se pusieron de pie, y gran temor cayó sobre quienes los contemplaban. Entonces ellos oyeron una gran voz del cielo que les decía: suban acá. Y subieron al cielo en la nube, y sus enemigos los vieron. En aquella misma hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y 7,000 personas murieron en el terremoto, y los demás, aterrorizados, dieron gloria a Dios del cielo. El segundo ay ha pasado, pero el tercer ay viene pronto. Verso 15. El 7º ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, oh Señor, Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se enfurecieron y vino tu ira, y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios que está en el cielo fue abierto, y el arca de su pacto se veía en su templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y terremotos, y una fuerte granizada. Padre, te damos gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, que nos ayudes a entenderla, Dios. Tu palabra es espíritu y se ha de discernir espiritualmente. Y pedimos que tu Espíritu Santo, nuestro Maestro, nos enseñe hoy. Usa mi vida. Yo soy un hombre limitado, Señor, que depende de ti. Y pido, Dios, que hoy me uses para comunicar lo que quieres que aprendamos esta mañana de esto, este capítulo, estos acontecimientos que van a suceder en el futuro, en ese tiempo de la gran tribulación, y cómo debería de ministrar nuestras vidas, Dios. Gracias por tu iglesia que está aquí, fieles, Señor, con hambre y sed de tu palabra. Y pido, Padre, que hoy puedan ser alimentados, ese pan fresco, ese pasto verde, Señor, esa agua viva, Señor, para que sus espíritus sean fortalecidos y podamos salir de aquí listos para enfrentar una nueva semana. En el nombre de Jesús, que nuestras vidas te glorifiquen y levanten tu nombre en alto, Señor. Te doy gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. A lo largo de toda la historia, Dios siempre ha tenido sus testigos. Él siempre ha tenido sus profetas y sus predicadores de justicia. Antes del diluvio, Dios levantó a un hombre llamado Noé, y él fue fiel para predicar y advertir a la gente del juicio de Dios. Y en el tiempo de la rebeldía del pueblo de Israel, Dios levantó sus profetas, y ellos también fueron fieles para advertir y llamar al pueblo de Israel al arrepentimiento y a que volvieran a Dios. Y después de la resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo, Él llenó de poder a los apóstoles y a su iglesia para que fueran testigos de Él, para que salieran al mundo a predicar el Evangelio. Y esa ha sido la tarea de la iglesia por los últimos 2000 años y sigue siendo la tarea de la iglesia hasta el día de hoy. Ahora, la iglesia no va a estar aquí en la tierra durante la gran tribulación. De acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios, creemos que Dios va a venir por su iglesia, se la va a llevar en el rapto. Entonces nosotros no vamos a estar aquí. ¿Y cuántos dicen gloria a Dios? No vamos a estar aquí, hermanos. Pero estamos viendo que durante la gran tribulación Dios también va a tener sus testigos. Ya vimos en el capítulo 7 de Apocalipsis que 144,000 judíos fueron sellados
para testificar y para evangelizar el mundo durante ese tiempo. Y ahora vemos aquí en el capítulo 11 que Dios levanta a 2 testigos poderosos para profetizar por 3 años y medio. Entonces vemos que Dios hasta el final de su segunda venida, Él va a tener sus testigos profetizando y advirtiendo al mundo que vengan al arrepentimiento, que vengan a la salvación. Vamos a ver más adelante que al final un ángel va a estar volando alrededor del mundo predicando el evangelio antes del fin. Entonces estamos viendo que Jesús está derramando su ira sobre el mundo. Y estamos viendo que Él lo está haciendo con orden, porque Dios es un Dios de orden y todo lo que Él hace, lo hace con orden. Aún su juicio, aún su ira, la hace con orden. Hemos visto que en el capítulo 6, que después de los 6 juicios de los sellos, hubo un intermedio. Hubo como un paréntesis. Y lo vimos en el capítulo 7, donde la atención de Juan fue llevada al cielo y él vio los 144,000 y vio a los santos de la gran tribulación, los mártires, allí adorando a Dios. Y luego vimos que en el capítulo 8 a Jesús abrir el 7º sello. Y esto dio lugar a 7 trompetas. Y vimos en el capítulo 8 y el capítulo 9 6 de esos juicios de las trompetas. Y el domingo pasado empezamos a ver otro intermedio, otro paréntesis donde se detienen los juicios de Dios, del capítulo 10 al capítulo 11, del verso 1 al 14. Y el domingo pasado en el capítulo 10 vimos que Juan ve a un ángel gigante, un ángel enorme, con un rollito en la mano. Y este ángel levanta su mano y jura por Dios que ya no habrá más demora. En otras palabras, que el fin está más cerca que nunca. Y después de la 7ª trompeta, ahora solamente quedan las 7 copas de la ira de Dios. Y Jesús va a destruir todos sus enemigos y Él va a establecer su reino sobre la tierra. Y ese es el evento más anticipado, debería de ser el tiempo más anticipado por la iglesia, donde Jesús va a establecer su reino y Él va a reinar con justicia este mundo, y nosotros vamos a reinar con Él. Y vimos que se le ordena a Juan a devorar este rollito, o sea, que lo leyera, que lo meditara y que lo digiriera. Y Juan dice que le fue dulce en la boca, pero le amargó las entrañas. Y el capítulo 10 termina en el verso 11 diciendo que se le dice a Juan: debes profetizar otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y ahora en el capítulo 11 continúa este paréntesis, este intermedio, donde Juan ve a 2 testigos enviados por Dios a la ciudad de Jerusalén. Ahora esto es muy interesante porque hasta ahorita los eventos de la gran tribulación han sido mundial, han sido global, pero ahora el enfoque va a ser en la ciudad de Jerusalén. Ahora, en el tiempo de la gran tribulación, Dios va a voltear toda su atención al pueblo de Israel. Y Él va a juzgar el mundo, va a lidiar con ellos, y Él va a salvar a toda la nación de Israel. Él va a cumplir su promesa a ellos. Entonces en el verso 1 y 2 del capítulo 11 se nos dice: me fue dada una caña de medir, semejante a una vara, y alguien dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que en él adoran. Pero excluye el patio que está fuera del templo, no lo midas, porque ha sido entregado a las naciones, y pisotearán la ciudad santa por 42 meses. Ahora, estos 2 versículos son 2 versos muy interesantes. Hay mucho aquí y les voy a estar compartiendo mucha información que nos ayuda a que estos versículos tengan sentido. Y una de las cosas que la mayoría de nosotros sabemos es que
Dios, es que a través de la historia de Israel han habido dos templos, el templo de Salomón y el templo que le construyó Zorobabel bajo la orden del rey Ciro. Y vamos a hablar un poquito más de eso en un momento. Pero cuando Dios mandaba medir algo en el Antiguo Testamento, era para comunicar una de dos cosas: que lo que se iba a medir le pertenecía a Él, o que lo que se estaba midiendo Él lo iba a juzgar. Y aquí Juan se le da una caña para medir el templo de Dios, el altar y a los que adoran en Él. Y como les digo, en la historia de Israel solamente han habido dos templos. El primero fue construido por el rey Salomón en el año 1050 antes de Cristo. Y 400 años después de la construcción, los babilonios lo destruyeron por la desobediencia de Israel. Y 70 años después, el templo fue reconstruido por Zorobabel y Yeshua bajo las órdenes del rey Ciro. Y ese segundo templo nunca tuvo la misma gloria o el esplendor que tuvo el primer templo, el templo de Salomón. Ahora, 500 años después, 20 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, los romanos están en Israel. El rey Herodes está gobernando sobre Jerusalén y él manda expandir el templo que ya estaba. Lo hizo más grande, lo hizo más lujoso, pero nunca tuvo la misma gloria y esplendor que tuvo el primer templo. El templo era el enfoque central de la adoración del pueblo de Israel. Allí ministraban los sacerdotes, allí se ofrecían los sacrificios, allí es donde ellos iban y adoraban. Y este era el templo que estaba de pie cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra. Ahora, el templo de Herodes, a pesar que no se comparaba con el templo del rey Salomón, era un templo muy impresionante. Fue considerado una de las 7 maravillas del mundo. Y en Marcos capítulo 13, verso 1, se nos dice que cuando Jesús salió del templo, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. O sea, hasta los discípulos, todas las personas que miraban este templo se quedaban impresionados. Y aquí están los discípulos queriendo impresionar a Jesús con lo hermoso que estaba el templo. Y Jesús le dijo al discípulo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y esa profecía se cumplió 40 años después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En el año 70 después de Cristo, Roma entró a Jerusalén con 600,000 soldados y masacraron a más de 1 millón de judíos y destruyeron el templo exactamente como dijo nuestro Señor Jesucristo. No quedó piedra sobre piedra. Y aquí Juan, cuando él recibe la revelación de Apocalipsis, se cree que fue como en el año 90, 95 después de Cristo. Entonces esto quiere decir que no había templo. El templo había sido destruido 25 años antes, cuando Juan recibió esta visión y ve el templo y se le manda que lo midiera. Y hasta el día de hoy no hay templo en Jerusalén. Y esto quiere decir que Israel va a construir un tercer templo. Y el anticristo va a hacer que esto de una manera u otra sea posible. El anticristo va a hacer un pacto con Israel. Él los va a engañar y va a engañar a todo el mundo. Va a hacerse pasar como un hombre de paz. Va a resolver muchos de los problemas del mundo. Va a ser el Superman, el Mesías, como el Mesías de los judíos. Pero después de un tiempo, él va a revelar quién en verdad es. Va a revelar el monstruo que él de verdad es. Le van a salir los colmillos, va a sacar las garras. Y de acuerdo a la profecía de Daniel y las palabras de Jesús y las palabras del apóstol Pablo,
este anticristo, la bestia, él va a romper su pacto con Israel y él va a entrar en el templo y va a cometer la abominación de desolación. Pablo en 2 Tesalonicenses nos dice que va a entrar en el templo y se va a hacer pasar por Dios y va a demandar que todo el mundo le rinda adoración, y él va a levantar una fuerte persecución contra el pueblo de Israel. Pero Dios los va a proteger y él va a salvar a todo Israel en ese tiempo. Y Israel va a reconocer que Jesús era su Mesías y se van a arrepentir y van a venir a la salvación. Y vamos a ver más de eso en los capítulos que siguen. Entonces Juan se le manda a medir el templo y el altar y a los que adoran para dejar saber que todo le pertenece a Dios. Y así es, ¿no? Todo le pertenece a Dios. No hay nada que no sea de Dios. Pero sabemos que el pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios, y Dios no se ha olvidado de ellos. Él va a lidiar con ellos en el tiempo de la gran tribulación. Entonces Juan está aquí viendo hacia el futuro. Y como hemos estado viendo, todos estos eventos son en el futuro. Entonces va a haber un tercer templo. Y lo interesante es que hoy hay un grupo de judíos ortodoxos que tienen años preparándose para esto. Ya tienen todos los utensilios del templo, las vestiduras de los sacerdotes. Tienen una línea sacerdotal que ya están entrenados para hacer los ritos y hacer los sacrificios en el templo. Creo que en Israel está el instituto del templo, donde vas y ahí están, estos hombres están listos. Y lo interesante es que es solamente un grupo de estos de judíos ortodoxos. Muchos de los judíos seculares ni les importa ni están pensando en eso. Pero se va a construir un tercer templo. Entonces a Juan se le manda a medir el templo, el altar y a los que en él adoran. Pero se le prohíbe medir el patio de las naciones, o sea, o el de los gentiles, que es la misma palabra. Ahora, esto es interesante. En el año 600 después de Cristo, un hombre llamado Omar construyó una mezquita y un santuario conocido como el Domo de la Roca o la Cúpula de la Roca. Es el segundo lugar más sagrado y importante de los musulmanes. Creo que tenemos una imagen, muchos de ustedes ya lo han visto. Nuestro hermano Mike ha estado allí, ha visitado ese lugar en varias ocasiones. Y este es el segundo lugar más importante para los musulmanes. Es sagrado para ellos. La cúpula de la roca, y está construida sobre donde estaba el templo de Herodes. Ahora no se sabe exactamente dónde estaba el templo de Herodes porque fue derrumbado, no quedó piedra sobre piedra. Y esta roca del Domo de la Roca algunos creen que está sobre el área donde estaba el templo original. Y al parecer el templo tiene que ser construido exactamente donde estaba el templo de Herodes, en el mismo lugar. Entonces, muchos creen que para que el templo pueda ser construido, este Domo de la Roca, este lugar sagrado de los musulmanes, tiene que ser destruido. Ahora, y para muchos esto es algo imposible. Dice que los musulmanes jamás dejarían que eso pase, pero sabemos que no hay nada imposible para Dios. Amén. Pero hay algo muy, muy interesante. Miren, hay muchos académicos, muchos arqueólogos que están convencidos que el templo original está a 100 metros o como 50 metros al norte de donde está el Domo de la Roca. Y si me puedes dar la otra imagen, por favor. Y también hay unos rollos que encontraron en el Mar Muerto, que son, hermano Mike, son escritos de los rabinos, y dicen que la puerta de este sí. no se alineaba con ese cuadrilátero.
Sí, en estos escritos, allí mismo se nos dice, escritos antiguos de aquel tiempo, se dice que el lugar, del lugar santísimo donde entraba el sumo sacerdote, que podías ver a través, mirar por el velo y podías ver la entrada de la puerta dorada, la puerta que está al este, que está exactamente alineada con esta puerta, y esta puerta está aquí. Ahora se ha reconstruido mucho de esto ha sido reconstruido. La puerta dorada, la puerta del este original está aquí abajo, está construida exactamente sobre ella, ya está confirmado. Y si ven aquí está el domo de la roca donde se cree que estaba el templo antes, pero no se alinea con esta puerta del este. Entonces, a como 50 metros al norte, allí sí se alinea. Entonces, esto quiere decir que si esto es cierto, allí es donde estaba construido originalmente el templo de Herodes y el templo de Salomón. El patio del templo sería donde el domo de la roca se encuentra el día de hoy. Y esto es muy interesante. Este es el patio de las naciones. Estos son los musulmanes tienen medio control de todo esto. Y entonces sí es posible construir el templo sin tener que destruir el domo de la roca. Y si es así, se cumple lo que estamos viendo aquí en el versículo 2. ¿Cómo va a ser? No sabemos exactamente, pero al parecer el anticristo va a llegar a un acuerdo con los musulmanes, porque como les digo, ellos tienen como control de toda esta propiedad. Y es interesante porque el 14 de mayo de 1948 se cumplió la profecía de que Israel volvería a ser una nación. Desde el año 70, cuando los romanos entraron y destruyeron el templo y esparcieron y mataron a todos los judíos y los esparcieron, hasta el año 1947, más de 1000 años después, los israelitas regresan a Israel y se cumple la promesa, ellos vuelven a ser una nación. Pero cuando ellos regresan en 1948, habían muchas otras ciudades, incluyendo la ciudad de Jerusalén, que estaba bajo el dominio todavía de los árabes. Y en 1967 hubo una guerra de 6 días donde los israelitas atacaron a los árabes y tomaron la ciudad de Jerusalén. Y hasta la fecha está bajo su control de ellos. Y ese general que dirigió ese ataque, él fácilmente pudo haber tomado el domo de la roca bajo su control. Pero por alguna razón, no se sabe exactamente por qué, yo creo que Dios, la soberanía de Dios permitió que esto se dieran, las cosas se dieran de esta manera. Se permitió que los musulmanes se quedaran con el control de los 35 hectáreas de donde está el domo de la roca, donde estaba el templo de Herodes. Ahora, no sé ustedes, pero a mí me intriga, me fascina todas estas cosas, porque vemos que de una manera u otra la palabra de Dios es veraz. Y en Lucas 21:24, Jerusalén fue pisoteada en Lucas 21:24 se nos dice que Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ahora, Jerusalén fue pisoteada por los gentiles desde el año 70 hasta el año 1967, cuando Israel volvió a tomar a Israel bajo su control y Jerusalén, con la excepción de estos 35 acres donde estaba el templo. Y entonces, de cierta manera, las naciones, los musulmanes siguen pisoteando la ciudad de Jerusalén, porque están allí con un tipo de control. Pero Apocalipsis 1:12 nos dice que los judíos van a perder control de Jerusalén una vez más. Y para que ellos puedan perder control de Jerusalén una vez más, primero tienen que tener control de Jerusalén. Y hoy tienen control de Jerusalén. Pero esta vez va a ser pisoteada por el anticristo y por las naciones por un periodo de 42 meses, que son 3 años y medio, o
1260 días, que significa lo mismo, 3 años y medio, y él va a usar el templo y la ciudad para sus propósitos diabólicos. Y entonces, aquí al mandar a Juan a medir el templo, él está diciendo, esta ciudad es mía, este pueblo es mío, el templo es mío, y aunque Satanás y el anticristo va a ser de las suyas en ese tiempo, Dios está dejando claro que todo le pertenece a él. Israel es de él. Y mientras los gentiles están pisoteando Jerusalén por 3 años y medio, Dios va a enviar a 2 testigos a profetizar. Y vemos que en el verso 3 y 4 se nos dice, cuando sigue diciendo, él está viendo toda esta visión, y dice, otorgaré autoridad a mis 2 testigos y ellos profetizarán por 1260 días, 3 años y medio, y lo harán vestidos de cilicio. Estos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están delante del Señor de la tierra. Ahora, como les digo, Dios nunca se queda sin testigos, hermanos. Nunca. Y en el tiempo de la gran tribulación Él va a dar poder a 2 testigos para que profeticen, y ellos lo van a hacer vestidos de cilicio, así como se vestían los profetas del Antiguo Testamento, cuando ellos iban y llamaban al pueblo de Israel al arrepentimiento. Entonces esto nos dice que el mensaje que estos 2 testigos van a estar profetizando y predicando va a ser un mensaje de arrepentimiento. Van a estar predicando obviamente el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la palabra profetizar en el Nuevo Testamento no siempre significa predecir o declarar el futuro. No siempre. La mayoría de las veces significa proclamar, predicar o hablar verdad. Entonces, ahorita de cierta manera lo que estoy haciendo aquí detrás del púlpito, podríamos decir, profetizando, estoy predicando, estoy hablando la verdad de la palabra de Dios, no mi verdad, la verdad, así dice el Señor. Y vemos que aún en el Antiguo Testamento profetizar no siempre tenía que ver con predecir el futuro. Ahora sí, los profetas del Antiguo Testamento profetizaron mucho, declararon y predicieron muchos eventos del futuro, pero no siempre tenía que ver con hablar del futuro. También tenía que ver con hablar la verdad. Por ejemplo, cuando los profetas le decían al pueblo de Israel, vuélvanse de su mal camino y regresen a Dios, y siempre les decían que si no lo hacían iban a haber consecuencias, porque si no lo hacen va a pasar esto y va a pasar esto y va a pasar esto. Y cuando el pueblo de Israel se negaba a arrepentirse, ¿qué es lo que pasaba? Pasaba lo que los profetas les decían que iba a pasar. Ahora, en el Nuevo Testamento tenemos a Jesús ya revelado. Él ya cumpliendo más de 300 de las profecías del Antiguo Testamento, que tienen que ver con su nacimiento, su muerte, su resurrección. Y sí, hay profecías que hablan de su segunda venida que todavía faltan por cumplirse en el futuro. Pero la mayoría de las profecías ya se cumplieron. Entonces, profetizar en el Nuevo Testamento, la mayoría del tiempo significa hablar la verdad, hablar de Jesús. Y estamos viendo que el libro de Apocalipsis sí es un libro profético, porque sí está hablando y prediciendo y declarando las cosas y los eventos del futuro. Entonces, estos profetas, estos 2 testigos no van a estar profetizando en el sentido que van a estar declarando las cosas del futuro, porque ellos ya están en el futuro. Ellos van a estar hablando de la verdad que ya vino. Estos 2 testigos van a hablar de la verdad de Jesús. Van a llamar a la gente al arrepentimiento. Ellos van a estar predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y al parecer van a estar predicándole aquí a las naciones, pero también al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel se les va a dejar saber que Jesús es su verdadero Mesías, que Él murió y resucitó para el perdón de los pecados. Entonces ellos van a ser confrontados de alguna manera con la verdad que ellos han estado negando por los últimos 2000 años. Ellos niegan que Jesús es el Mesías. Ellos hasta el día de hoy están esperando su Mesías, supuestamente. Entonces Juan, vemos que compara estos 2 testigos
a los dos árboles y el candelabro que menciona el profeta Zacarías en Zacarías capítulo 4, verso 1 al 6. Zacarías y Ageo, ellos profetizaron durante el tiempo de Zorobabel, cuando él regresó por orden de Ciro a reconstruir el templo. Y aquí Zorobabel se le da esta visión, igual como a Juan se le está dando visiones. Y nos dice ahí en Zacarías el capítulo 4, 1 al 6, dice: entonces el ángel que hablaba conmigo volvió y me despertó como a un hombre que es despertado de su sueño. Y me preguntó: ¿qué ves? Y respondí: veo un candelabro todo de oro con su depósito en la parte superior y sus 7 lámparas encima de él con 7 tubos para cada una de las lámparas que tiene encima. Y junto a él hay 2 olivos, uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Continué y dije al ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Respondió el ángel que hablaba conmigo y me dijo: ¿no sabes qué es esto? No, Señor mío, respondí. Continuó él y me dijo: esta es la palabra del Señor a Zorobabel. No por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Entonces Dios le da esta visión a Zacarías para animar a Zorobabel. ¿Ves? Zorobabel estaba reconstruyendo el templo y él estaba enfrentando mucha oposición, mucho desánimo. Los enemigos estaban levantando en contra de él y se la estaban haciendo difícil para que él cumpliera con la reconstrucción del templo. Y Dios le da esta visión a Zacarías de 2 árboles de olivo junto a un candelabro que está continuamente supliendo aceite al candelabro. Y sabemos que el aceite en la palabra de Dios es simbólico del Espíritu Santo. Entonces el mensaje era para Zorobabel. Y en otras palabras, Dios le está diciendo a Zorobabel: no te desanimes, Zorobabel. No trates de construir el templo de tus propias fuerzas, porque no vas a poder. Y le dice: no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu. Y de la misma manera estos 2 testigos durante la gran tribulación, ellos van a enfrentar mucha oposición de parte del mundo, de parte de la bestia, el anticristo. Se van a rebelar contra ellos. Y esta es una obra que no van a poder realizar en sus propias fuerzas. Lo van a hacer por la autoridad de Dios y el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo mismo para cada uno de nosotros el día de hoy. Esta es la verdad para todo cristiano, para toda iglesia en este tiempo. Miren, nosotros, la iglesia, somos los testigos de Dios, hermanos. Tú y yo somos los verdaderos testigos de Dios. No son los testigos de Jehová. Somos nosotros, hermanos. Los testigos de Jehová predican y enseñan mentiras. Nosotros somos los verdaderos testigos de la verdad, los testigos de Dios. Y de la misma manera Jesús nos prometió la misma autoridad y el mismo poder de su Espíritu Santo. Vemos que en Mateo capítulo 28, Jesús, antes de mandar a los apóstoles a ser discípulos a todas las naciones y a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñar todas las cosas que Él les había mandado, y les promete que Él estaría con ellos hasta el fin del mundo. Antes de todo eso, Él les dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Tú y yo somos enviados a testificar al mundo bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y Jesús no solo nos manda a ser testigos bajo su autoridad, también nos manda que lo hagamos bajo el poder de su Espíritu Santo. En Hechos capítulo 8. Antes de que los discípulos pudieran ir a testificar o a compartir el evangelio, antes de que ellos pudieran salir a cumplir con su misión, Jesús les dijo: esperen en el aposento, esperen allí, no hagan nada, porque recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y entonces me serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Y por qué Jesús no permitió que ellos salieran ni a repartir un folleto?
antes de que recibieran el poder del Espíritu Santo. Porque es la única manera que podemos ser fieles testigos de Jesús en este mundo, hermanos. Porque continuamente estamos enfrentando oposición de parte del mundo de diferentes maneras, de parte de Satanás, y en nuestras fuerzas tú y yo no podemos. Es imposible cumplir con la tarea que Dios nos ha encomendado a nosotros. No podemos en nuestras fuerzas. Nosotros, igual que estos dos testigos, también tenemos un mensaje, hermanos. Un mensaje de esperanza, un mensaje de amor, un mensaje de vida eterna. Un mensaje que este mundo necesita escuchar. Amén. Desesperadamente necesita escuchar. No necesita escuchar un mensaje de prosperidad. No necesita escuchar un mensaje de cómo vivir tu mejor vida hoy. No necesita un mensaje de autoayuda. No necesita un mensaje de motivación. Necesita la verdad del Evangelio. Nuestro mensaje es Cristo y Él crucificado. Y nosotros hemos sido llamados a hablar la verdad, a llamar a la gente al arrepentimiento, a profetizar, a proclamar, a predicar el Evangelio a un mundo perdido, a un mundo que está bajo el dominio y las mentiras de Satanás. Y solamente la luz de nuestro Señor Jesucristo los puede salvar. Y para poder cumplir con nuestra misión, necesitamos continuamente estar siendo llenos del Espíritu Santo. Necesitamos continuamente estar rindiendo más y más y más de nuestras vidas al Espíritu Santo. Necesitamos vivir nuestras vidas completamente dependientes del poder del Espíritu Santo. Y cuando hacemos eso, va a ser imposible no testificar de nuestro Señor Jesucristo. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, hermanos. Una vida llena del Espíritu, una iglesia llena del Espíritu, siempre va a proclamar y va a glorificar a nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo siempre va a traer toda tu atención, toda nuestra atención y la atención de los demás a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, igual que estos dos testigos, ellos van a estar obrando en el poder del Espíritu Santo. En el verso 5 y 6 se nos dice que si alguien quiere hacerles daños, de su boca sale fuego y devora a sus enemigos, y así debe morir cualquiera que quisiera hacerle daño. El que les quiera hacer daño debe de morir quemado por fuego. Ellos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva durante los días en los que ellos profeticen, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda suerte de plagas todas las veces que quieran. Ahora, la predicación de estos testigos va a ser fuerte. Ellos no van a hablar con pelos en la lengua. Ellos van a decir las cosas como son. Y la gente los va a odiar por eso. Igual que el día de hoy, igual que en este tiempo. Mucha gente odia cuando les predicamos la verdad. Y mucha gente nos odia por hablar la verdad. Y la gente les va a querer hacer daño, igual que en este tiempo, pero más en aquel tiempo. Todo el mundo se va a levantar en contra de estos dos hombres. Pero van a tener poder para echar fuego de su boca y devorar a sus enemigos. Van a tener un poder sobrenatural y ellos van a ser intocables por 3 años y medio. Ahora, yo sé que en muchas ocasiones nosotros quisiéramos tener este don espiritual, ¿no? O nomás yo. Esos momentos, ¿no? Cuando te molestan, cuando te insultan, cuando te maltratan, cuando se burlan de ti, cuando te hace enojar tu esposo. Imagínate poder hacer que salga fuego de tu boca. ¿Qué no haríamos, hermano?
Andaríamos consumiendo gente con fuego, así como Juan y Jacobo quisieron hacer, ¿no? Con los samaritanos, ¿no? En Lucas 9:54 se dice que cuando los samaritanos no recibieron a Jesús en sus ciudades, Juan y Jacob le dijeron al Señor Jesús: ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo? Como hizo Elías y los consuma. Y Jesús les dijo: tranquilos, tranquilos, cálmense. Ustedes todavía no entienden bien las cosas. Pero así andaríamos, ¿no? Y ya nos hubiéramos metido en muchos problemas. Pero gracias a Dios, ¿no? Que no tenemos ese don espiritual, que no está a nuestra disposición. Pero la predicación de estos dos testigos va a ser fuerte, va a llamar a la gente al arrepentimiento. Ellos en ese tiempo, hermanos, no van a estar dándole palmaditas a la espalda a nadie, diciéndoles: Cristo te ama. Sí, Cristo los ama, pero no van a estar predicando de esta manera. No van a estar ahí diciéndole: dale a Jesús una oportunidad, deja que Jesús cambie tu vida. No va a haber tiempo para esto durante este tiempo, porque el punto ya es crítico. Ya pasaron 7 juicios de sello, ya pasaron los 6 juicios de las trompetas. Solamente faltan 7 juicios de las copas de la ira de Dios. El final está más cerca que nunca. El juicio ya está allí, ya está en medio de ellos. Y van a estar llamando a la gente al arrepentimiento. No van a procurar no lastimarle los sentimientos a nadie. Van a hablar la verdad. Son pecadores, necesitan arrepentirse. Y su mensaje va a ser confirmado con poder para cerrar el cielo, para que no llueva, para convertir agua en sangre y para herir la tierra con plaga las veces que ellos quieran. Va a ser un tiempo tremendo de parte de estos dos testigos. Su predicación va a ser fuerte. Y en este tiempo, hermanos, Dios está confirmando su mensaje a través de nosotros de una manera diferente. Sí, predicamos, hablamos la verdad en amor, pero está confirmando nuestro mensaje del Evangelio con un milagro diferente. Lo que hoy confirma que nuestro mensaje es de Dios, lo que predicamos, la palabra de Dios a este mundo, es nuestro amor los unos por los otros. Pues en Juan capítulo 13, verso 34 al 35, cuando Jesús estaba celebrando la Pascua con sus discípulos y instituyendo la cena del Señor, Él les dijo lo siguiente: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. Y en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Sí, yo sé que estaría más suave, ¿no?, poder convertir agua en sangre y plagas. Pero esa es la manera que Dios confirma nuestro mensaje al mundo, hermanos. El plan de Dios en este tiempo es que todos nosotros, su iglesia, a través de este milagro de amarnos los unos a los otros, le mostremos al mundo quién es Jesús. Y nosotros tenemos que hacer todo lo posible para mantener ese amor y esa unidad en la iglesia, para poder demostrar al mundo que Jesús es el Hijo de Dios. Pues en el capítulo 17 de Juan, Jesús allí hace una oración donde Él ora por los apóstoles y Él ora por todos nosotros, todos los cristianos de todos los tiempos. Y en esta oración es como que le da continuidad al mandato que nos da de amarnos los unos a los otros. Es una oración larga que Él hace en el capítulo 17, pero quiero enfocarme en 2 versos, del verso 20, 21 y 23 del capítulo 7. Allí Jesús dice, orando al Padre: pero no ruego solo por estos. Y allí está hablando de los apóstoles.
Sigue diciendo, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Esos somos todos nosotros y todos los cristianos a lo largo de la historia y en todo el mundo el día de hoy. Nosotros hemos creído el mensaje de los apóstoles porque es el mensaje de Dios. Y sigue diciendo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. La oración de nuestro Señor Jesucristo al Padre es que seamos uno como Él y el Padre son uno. ¿Para qué? Para que el mundo sepa que el Padre envió a Jesús. Dios confirma nuestro mensaje, hermanos, que es su mensaje a través de nuestro amor y unidad entre nosotros. Y eso también es algo que solamente podemos hacer y lograr en el poder del Espíritu Santo. Amén. La gente al vernos a nosotros amándonos en unidad, proclama al mundo, confirma al mundo que lo que les estamos diciendo es verdad, hermanos. Qué tremendo. Ahora, ¿quiénes son estos dos testigos que van a estar durante la gran tribulación? No se nos dice, pero hay muchos estudiosos que tienen diferentes opiniones sobre quién podría ser, por algunas similitudes que tienen con algunos personajes del Antiguo Testamento. No voy a entrar mucho en esto, pero la mayoría creen que es Elías y Moisés. Hay otras opiniones y suposiciones, pero muchos se inclinan a esto porque Elías tenía poder para hacer que lloviera y que no lloviera. Y Moisés tenía el poder para convertir el agua en sangre y para herir la tierra con plagas como lo hizo en Egipto. Pero no se nos dice quiénes son. Y sí hay cosas en el Antiguo Testamento que nos pueden ayudar a especular, pero en realidad no sabemos, no estamos seguros. De lo que sí estamos seguros es que lo que estos dos testigos van a estar haciendo. Ellos van a estar profetizando y testificando por 3 años y medio durante la gran tribulación. Eso sí sabemos. Y se nos sigue diciendo en el verso 7 al 9 que cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Sus cadáveres estarán en la calle de la gran ciudad que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Ahora, la verdad que leemos en el capítulo 7 es una verdad que podemos aplicar a nuestras vidas. Es una verdad para nosotros también. Dice que la bestia no les pudo hacer daño hasta que terminaron de dar su testimonio. Hasta que no terminaron de dar su testimonio, nadie los podía tocar, nadie les podía hacer daño, porque la mano y la protección de Dios estaba sobre ellos. Y hasta que ellos terminaron con la obra y el plan de Dios para sus vidas, hasta que ellos no terminaron su testimonio, y solo entonces, hasta que ellos terminaron, cuando ellos cumplieron, entonces la bestia que sube del abismo, y este es el anticristo, y vamos a hablar más de él en los próximos capítulos, y sé que muchos están muy interesados en esto, así que no se lo pierdan. Él va a hacer guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y de la misma manera, todos los hijos de Dios, todos los cristianos, nosotros tenemos la mano y la protección de Dios sobre nosotros hasta que terminemos nuestro testimonio, hasta que terminemos con la obra y el plan de Dios para nuestras vidas. Y mientras tanto, Satanás no tiene poder sobre nosotros, porque Dios nos guarda. Y esta verdad nos debería de animar a ser más atrevidos para Dios, a cumplir con la obra y el plan de Dios para nuestras vidas
de ser fieles testigos de Él en este mundo. Porque para eso estamos aquí. Todos somos testigos. Pero ya depende de nosotros si vamos a ser buenos testigos o si vamos a ser malos testigos. Pero esa es la obra y ese es el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Somos testigos de Él. Nuestras vidas tienen que testificar de Él, nuestro estilo de vida, lo que sale de nuestra boca, la manera que nos vestimos, todo tiene que hablar y testificar de Él, todo, hermanos. Y Él nos guarda. Nosotros no morimos al menos que Él lo permita. Y eso es la verdad de cada cristiano. Ahora, aquí hay una fea acusación en contra de Israel. Dios dijo que sus ojos siempre estarían sobre Jerusalén. Y Dios ahora ve su condición espiritual y aquí Jerusalén es considerada igual de contaminada y mundana que Sodoma y rebelde y orgullosa como Egipto. Y se nos dice que los cuerpos de los profetas van a estar tirados en la calle de Jerusalén. O sea, la gente ahí los va a dejar tirados, no los van a sepultar. Van a dejar sus cuerpos ahí tirados en la calle por 3 días y medio. Yo me los imagino con su cuerpo descomponiéndose, inflándose, lo que le pasa a un cuerpo muerto a los pocos días. Y ahora sabemos que está hablando de Jerusalén porque allí fue donde Cristo fue crucificado. Y en el verso 9 al 12 se nos sigue diciendo que gente de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados. Los que moran en la tierra se regocijarán por ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los que moran en la tierra. Pero después de los 3 días y medio, el aliento de vida de parte de Dios vino a ellos y se pusieron en pie y gran temor cayó sobre quienes los contemplaban. Entonces ellos oyeron una gran voz del cielo que les decía: suban acá. Y subieron al cielo en la nube y sus enemigos los vieron. Ok. Aquí es bien interesante que dice que todos los pueblos, las tribus, lenguas y naciones van a ver los cadáveres de estos testigos por 3 días y medio. Ahora, en los tiempos de Juan, hace más de 2000 años, esto hubiera sido algo imposible. Es más, hubiera sido imposible que todas las naciones vieran los cadáveres de estos hombres allí en Jerusalén. Es más, esto era algo que era imposible hasta hace poco. Entonces estamos viendo que esto va a ser en el tiempo, en el futuro. Y ya estamos en el futuro. El tiempo está más cerca que nunca, hermanos. Este tiempo de la gran tribulación está a la vuelta de la esquina. El rapto de la iglesia está a la vuelta de la esquina. Puede suceder en cualquier momento. Hoy esto sí es posible. Hoy están las cámaras de los noticieros. Hoy tenemos las redes sociales. Hoy, como estamos allí poniendo esta predicación en Facebook Live, donde está acceso a todo el mundo. Y se puede mostrar lo que uno quiera al mundo por medio de las redes sociales. Entonces, estamos viendo que todo el mundo, todas las naciones, en un mismo instante pueden ver cualquier evento que esté pasando en diferentes partes del mundo. Entonces, todas las naciones, por medio de la tele o por medio de los celulares, van a ver los cuerpos de estos 2 testigos tirados allí en la calle de Jerusalén. Y es triste, porque el hombre no quiere escuchar la verdad. El hombre no quiere escuchar la verdad hoy, el hombre no va a querer escuchar la verdad en aquel tiempo. Estos 2 testigos estuvieron profetizando, dando testimonio de la verdad por 3 años y medio. Y ahora que están muertos, el mundo está feliz de que sus voces por fin fueron calladas.
Su muerte de ellos trae felicidad y provoca una gran celebración, como una Navidad satánica. Dice que empiezan a mandarse regalos los unos a los otros, o sea, celebrando la muerte de estos dos testigos. Hey, ya escuchaste, hey, qué bueno que se murieron esos dos hombres. Van a estar felices, van a estar regocijándose. Y dice, porque la verdad de los dos testigos atormentaba los moradores de la tierra. La verdad atormenta a muchos. Pero después de 3 días y medio, cuando la gente cree, las naciones creen que tienen la victoria, solo dura muy poquito. A los 3 días y medio Dios envía el espíritu de vida y son levantados sobre sus pies, y una voz del cielo dice, suban acá, y son llevados al cielo en una nube, en presencia de todos sus enemigos. Imagínate presenciar eso. 2 cuerpos tirados por 3 días y medio, y que de repente son levantados y son llevados al cielo en una nube. Va a ser algo muy impactante, hermanos. En el verso 13 se nos dice, en aquella misma hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y 7,000 personas murieron en el terremoto, y los demás aterrorizados dieron gloria al Dios del cielo. Tuvo que pasar 7 juicios de los sellos, los 6 juicios de las trompetas. Más de la mitad de la humanidad está muerta. La predicación de estos 2 testigos por 3 años y medio, su muerte y su resurrección literal, un gran terremoto que destruye una 10ª parte de Jerusalén, y la muerte de 7,000 hombres. Todo esto tuvo que pasar para que por fin algunos dieran gloria a Dios. Qué tremendo, ¿no? Si tú estás aquí y no conoces a Cristo como tu Señor y tu Salvador, yo quiero preguntarte, ¿qué tiene que pasar en tu vida para que tú glorifiques a Dios? ¿Qué tiene que pasar para que por fin te rindas en arrepentimiento y fe y reconozcas que Jesucristo es el Señor de señores y el Rey de reyes? Que Él vino a pagar el precio por tus pecados, y lo único que Él quiere hacer es darte vida eterna. Quiere salvarte del juicio que viene, no solamente este juicio literal, sino el juicio del infierno por toda la eternidad. Ven, no tienes que esperar a ver todas estas cosas. Hoy tú puedes ver la cruz donde Él tomó tu lugar, donde Él tomó tu castigo, y lo hizo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo eso tuvo que pasar para que por fin algunos glorificaran a Dios. Y gloria a Dios por la misericordia de Dios, que aún en ese tiempo va a estar accesible, va a estar mostrando su misericordia en medio de su ira. Y en el verso 14 se nos dice que el segundo ay ha pasado, pero el tercer ay viene pronto. Y hemos estado esperando este tercer ay desde que se anunció en el capítulo 8, verso 13. Y por fin ha llegado. Y ese tercer ay es el toque de la 7ª trompeta. En el verso 15 se nos dice, el 7º ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Sigue diciendo, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Y las naciones se enfurecieron, y vino tu ira, y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre,
y a los pequeños y a los grandes, y de destruir los que destruyen la tierra. Cuando se abrió el séptimo sello, vimos que en el capítulo 8 hubo silencio en el cielo. Por media hora no se escuchó nada. Pero ahora al toque de la séptima trompeta hay alabanza en el cielo. Y ellos pronuncian lo que va a pasar después de las 7 copas de la ira de Dios. Cristo va a retomar los reinos del mundo. Él va a reinar por los siglos de los siglos. Dios va a destruir a Satanás, el usurpador, el que quiso ofrecerle las naciones del mundo a Jesús y se postraba y lo adoraba. Pero Jesús lo rechazó su oferta. Y Jesús fue a la cruz y murió y resucitó y ascendió al Padre, y allí se le dio a las naciones por herencia. Y Jesús viene, Él viene pronto y Él va a retomar lo que es suyo. Los reinos de este mundo le pertenecen a Él. Y vemos que los 24 ancianos se levantan de su trono y se postran y adoran a Dios. Y lo adoran por 3 cosas. Lo adoran por el reinado supremo de Cristo que viene, porque Él juzga con justicia y Él recompensa con generosidad. Ahora, estas cosas no pasan al instante que la séptima trompeta suena, pero solamente están prediciendo de lo que va a pasar en la segunda venida de Cristo. Y todo esto lo vamos a ver que sucede del capítulo 19 en adelante. Y se nos dice que las naciones se van a enfurecer y se van a levantar contra Él. Pero Él las va a destruir con la espada de su boca. Y va a juzgar a los muertos y va a recompensar a los suyos. Nada de lo que tú y yo hacemos por Dios es en vano. Nada, absolutamente nada. Él promete recompensar todo esfuerzo, todo sufrimiento, todo acto de caridad, toda fidelidad, todo acto de justicia, todo lo que tú y yo hagamos por nuestro Señor Jesucristo, aún darle un vaso de agua a un pequeño, Él lo va a recompensar. Nada de lo que hacemos por la causa de Cristo es en vano, hermanos. Nunca. Él recompensa generosamente. Y eso nos debería de animar. Porque Él no nos tiene que recompensar. Con el simple hecho que nos ha dado la salvación, eso debería de ser motivo suficiente para que nosotros le sirvamos. Pero Él decidió recompensarnos. En el verso 19 termina el capítulo 11 diciéndonos Juan que el templo de Dios que está en el cielo fue abierto y el arca de su pacto se veía en el templo y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y una fuerte granizada. El capítulo 11 empezó con el templo aquí en la tierra y ahora termina con un templo en el cielo. Y Juan nos dice que él ve la arca del pacto. La arca del pacto es muy significante, fue muy significante para el pueblo de Israel. Y la arca del pacto simboliza la presencia y la gloria de Dios. En el Antiguo Testamento el arca estaba detrás del velo en el lugar santísimo, en el tabernáculo y en el templo de Salomón. Y la gloria y la presencia de Dios descansaba sobre la arca del pacto. Ahora la arca del pacto también testifica de que Dios es fiel para cumplir sus promesas. Cuando Dios llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida, cuando ellos cruzaron el Jordán en seco, la arca del pacto fue delante de ellos. Entonces Dios es fiel para cumplir cada una de sus promesas, hermanos. Entonces la arca nos recuerda de la fidelidad de Dios, la presencia de Dios, la gloria de Dios, pero también de la misericordia de Dios. Pues sobre el arca estaban los 2 querubines de oro y allí era el lugar del propiciatorio. Y allí el sumo sacerdote entraba una vez al año y rociaba con sangre el propiciatorio para sus pecados y para los pecados del pueblo. Y vemos que aún en su ira Dios se acuerda de su misericordia. Y vemos que
termina diciendo las voces, relámpagos, truenos, terremotos y el granizo. Esto solamente está comunicándonos de las 7 copas de la ira que faltan. Y antes de que Dios derrame las 7 copas de su ira, Él va a revelar la actividad del anticristo durante este tiempo de la gran tribulación en los próximos capítulos 12 y 13. Quiero terminar con esto, hermanos. Dios siempre ha tenido sus testigos. Y en este tiempo somos nosotros. Y es bueno ser recordado eso. Es más, hemos estado siendo recordado esto por los últimos 3-4 mensajes. Y hemos estado viendo que Dios es fiel. Él siempre ha sido fiel y Él siempre será fiel. Y nosotros hemos sido llamados a ser fieles testigos de Él. Y esta verdad de que Él es fiel nos debería de animar a cada uno de nosotros a serle fiel a Él. Y de poder decir las mismas palabras que el apóstol Pablo, que él dijo en Hechos capítulo 20-24. Esta debería de ser la actitud de cada uno de nosotros. A veces nos afanamos demasiados con nuestras propias vidas. Las apreciamos, las valoramos a veces demasiado. Y somos un estorbo nosotros mismos para poder ser buenos testigos de nuestro Señor Jesucristo a este mundo, hermanos. Pero el apóstol Pablo dijo en Hechos capítulo 20, verso 24, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo. Ay, que nosotros pudiéramos decir lo mismo. Que esa fuera nuestra actitud. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio solemnemente del evangelio de la gracia de Dios. Ese es nuestro llamado. Eso es lo que tú y yo somos. Somos testigos de Dios. Y damos testimonio de su amor. Damos testimonio de su gracia. Damos testimonio de su muerte y de su resurrección. Damos testimonio del perdón de los pecados que Él ha provisto para nosotros. Y lo hacemos en el poder del Espíritu Santo. Y lo hacemos amándonos los unos a los otros. Amén. Y en unidad, sabiendo que Él nos guarda y Él nos protege hasta que hayamos terminado de dar nuestro testimonio aquí en la tierra. Amén. Pues vamos a orar. Pongámonos de pie, por favor. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por revelarnos todas las cosas del futuro. Y al saber todas estas cosas, Señor, solamente nos hace más responsables. Sabemos lo que viene, Dios. Y nos has llamado a testificar. Y Padre, pedimos esta mañana, Dios. Pedimos una llenura fresca de tu Espíritu Santo. Rendimos nuestra vida hoy más a tu Espíritu. Sabemos que no lo podemos hacer en nuestras fuerzas, pero muchas veces así estamos viviendo la vida, nuestra vida cristiana, Señor, en nuestras fuerzas, y no testificamos de ti. Ayúdanos, Señor. Queremos ser fieles testigos. Queremos que uses nuestras vidas. Queremos, Señor, que tu luz resplandezca. Queremos ser la sal. Tú sabes cómo están nuestras vidas. Y hoy venimos, Dios. Hoy venimos pidiéndote. Hoy venimos pidiéndote perdón
si te hemos fallado en esta área, Señor. Danos valor, danos denuedo. No nos has dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ayúdanos a asimilar estas verdades, Dios. Sí podemos, sí se puede, cuando lo hacemos en tu poder, cuando lo hacemos dependiendo totalmente de ti. Aviva nuestros corazones, Dios, para tener buenos testimonios en este tiempo. Este es nuestro tiempo. Es nuestro tiempo. Ayúdanos a ser fieles. Pido tu bendición sobre tu iglesia. Pido que todos hayamos sido animados el día de hoy a ser recordados lo que hemos sido llamados a hacer. Y que cada uno de nosotros podamos cumplir con la obra y el plan que para nuestras vidas que tú has destinado, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la alabanza, a ti sea el honor. En el nombre de Jesús. Amén. Si necesitan oración.